Bienvenidos al orden del ser. Continuamos con esta serie de audios en los que vamos a reproducir íntegramente la mayor obra magna de Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica. Suma de Teología, parte 1. Cuestión 27. Sobre el origen de las personas divinas. Después de haber tratado lo referente a la unidad de la esencia divina, ahora falta por analizar lo concerniente a la Trinidad de las personas divinas. Porque las personas divinas se distinguen por sus relaciones de origen, el método expositivo exige que tratemos primero el origen o procesión, después, las relaciones de origen o procesión, por último, las personas. La cuestión referente al origen-procesión plantea y exige respuesta a 5 problemas. Artículo 1. ¿Hay o no hay procesión en las personas divinas? Objeciones por las que parece que en Dios no puede haber ninguna procesión. 1. La procesión significa movimiento hacia afuera. Pero en Dios nada hay mutable ni externo. Luego tampoco hay procesión. 2. Más aún. Todo lo que procede es distinto de aquello de lo que procede. Pero en Dios no hay diversidad alguna, ya que es todo simplicidad. Luego no hay procesión alguna. 3. Todavía más. Proceder de otro parece que contradice la noción de primer principio. Pero como se demostró antes en cuestión 2 y 3, Dios es el primer principio. Luego en Dios no cabe la procesión. En cambio está lo que en Juan 8:42 dice el Señor. Yo salí de Dios. Solución. Hay que decir. Para lo divino, la Escritura utiliza nombres relativos a la procesión. Pero algunos entendieron esta procesión de distinta manera. Pues algunos la tomaron como el efecto procede de la causa. Así, Arrio dijo que el Hijo procedía del Padre como su primera criatura, y que el Espíritu Santo procedía como una criatura del Padre y del Hijo. Según esto, ni el Hijo era verdadero Dios, ni tampoco el Espíritu lo era. Y esto va contra lo que del Hijo se dice en 1 de Juan 5:20. Para que estemos en su verdadero Hijo, que es verdadero Dios. Y de lo que del Espíritu se dice en 1 Corintios 6:19. ¿Ignoráis que vuestros miembros son templos del Espíritu Santo? Tener templo solo le corresponde a Dios. Otros dijeron que esta procesión es como la causa está en el efecto, esto es, en cuanto que lo mueve o imprime en él su semejanza. Esto lo sostuvo Sabelio diciendo que el mismo Dios Padre es el Hijo en cuanto que tomó carne de la Virgen. Y también es el Espíritu Santo en cuanto que santifica a la criatura racional y la mueve hacia la vida. Esto contradice lo que el Señor dice de sí mismo en Juan 5:19. Por sí mismo nada puede hacer el Hijo, y otras muchas cosas por las que se demuestra que no es lo mismo el Padre que el Hijo. Analizándolo más detenidamente se ve que ambos tomaron la procesión en el sentido de algo hacia afuera, por eso ninguno colocó la procesión divina en el mismo Dios. Pero como toda procesión significa acción, así como la acción que tiende al exterior es una procesión hacia el exterior, así también la acción que permanece en el mismo agente es una procesión en el propio interior. Esto se da sobre todo en el entendimiento, cuya acción, entender, permanece en quien entiende. Pues quien entiende, por el hecho de entender, hace un proceso en sí mismo, que es el de concebir lo conocido como algo que proviene de la fuerza intelectiva y de su conocimiento. Esta es la concepción que aflora con la palabra y que es llamada palabra del corazón, expresada con la voz. Como Dios está por encima de todo, lo que está en Dios no puede ser entendido tal como entienden las criaturas de este mundo, que son criaturas corporales, sino por la semejanza con las criaturas supremas que son sustancias intelectuales, cuya semejanza tampoco llega a dar la medida exacta de lo divino. Por lo tanto, no hay que entender la procesión tal como se dan los seres corporales, bien por el movimiento local, bien por la acción de alguna causa sobre su efecto, como el calor por la calefacción en lo calentado, sino como emanación inteligible, como la palabra que permanece en el mismo que la dice. Este es el sentido de procesión que, para las personas divinas, defiende la fe católica. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir. Aquella objeción es válida al hablar de la procesión como movimiento local, o como acción que tiende al exterior o a un efecto externo. Pero este tipo de procesión no es la que se da en las personas divinas,
como se acaba de decir en la solución. A la segunda hay que decir: el resultado que se produce de una procesión hacia afuera, es necesario que sea distinto de aquello de lo que procede. Pero lo que resulta de un proceso intelectual interno, no es necesario que sea distinto, más aún, cuanto más perfecto sea el proceso, el resultado será tanto más uno con aquello de lo que procede. Ya que es evidente que cuanto más es entendido algo, tanto más íntimo es y más unidad hay entre la concepción intelectual y el que la hace. Pues el entendimiento, en la medida en que entiende algo, en la misma medida se hace uno con lo entendido. Por eso, como el entender divino es perfección sin fin, como se dijo en cuestión 14 artículo 1, es necesario que la palabra divina sea perfectamente uno con aquello de lo que procede, y sin ningún tipo de diversidad. A la tercera hay que decir: proceder de un principio como de algo extraño y diverso, ciertamente contradice la noción de primer principio, pero proceder como de algo íntimo y no diverso, está incluido en el concepto de primer principio. Pues cuando decimos que el constructor de una casa es el principio, en el concepto de este primer principio se está incluyendo su idea de arte, y se le incluiría en el concepto de primer principio si el constructor fuese el primer principio. Dios, primer principio de las cosas, se relaciona con lo creado como el artista con su obra de arte. Artículo 2. En las personas divinas, ¿puede o no puede alguna procesión ser llamada generación? Objeciones por las que parece que ninguna de las procesiones que hay en Dios pueda ser llamada generación. 1. La generación es el paso de no ser a ser, oponiéndose a la corrupción. En ambas el sujeto es la materia. Nada de todo esto le corresponde a lo divino. Luego en las personas divinas no puede haber generación. 2. Más aún. Como dijimos en el artículo anterior, en Dios la procesión es intelectual. Pero entre nosotros tal procesión no es llamada generación. Luego tampoco en Dios. 3. Todavía más. Todo lo engendrado toma su ser del que engendra. Luego el ser de lo engendrado es un ser recibido. Y ningún ser recibido es un ser subsistente por sí mismo. Así pues, como el ser divino es ser subsistente por sí mismo, como se demostró en cuestión 3 artículo 4, se concluye que ningún ser engendrado es divino. Luego no hay generación en las personas divinas. En cambio está lo que se dice en el Salmo 2:7. Hoy te he engendrado. Solución. Hay que decir: en las personas divinas, la procesión de la palabra se llama generación. Para demostrarlo, hay que tener presente que nosotros utilizamos el término generación en un doble sentido. 1. Con carácter general para todo lo generable y corruptible. En este sentido, generación no es más que el paso del no ser al ser. Otro, con carácter propio para los vivientes. En este sentido, generación indica el origen de algún viviente unido al principio viviente. Su nombre es el de nacimiento. Sin embargo, no a todo lo de este tipo se le llama engendrado, sino solo y propiamente a lo que procede por razón de semejanza. Por eso, el pelo o cabello no tiene razón de engendrado ni de hijo, sino solo lo que procede por razón de semejanza, y no de una cualquiera, pues los gusanos que se engendran en los animales no tienen razón de generación y de filiación, aun cuando haya semejanza de origen, sino que para tener razón de tal generación se requiere que proceda por razón de semejanza con la naturaleza de la misma especie, como el hombre procede del hombre y el caballo del caballo. No obstante, en los vivientes que pasan de la potencia al acto de vivir, como los hombres y los animales, su generación incluye ambos sentidos. Y si hay algún viviente cuya vida no pasa de la potencia al acto, la procesión en tal viviente excluye completamente el primer sentido de generación, pero puede tener la razón de generación propia de los vivientes. Así pues, la procesión de la palabra en las personas divinas tiene razón de generación. Pues procede por acción intelectual, que es una operación vital unida al principio, como ya dijimos en el artículo anterior, y por razón de semejanza, porque la concepción del entendimiento es la semejanza de lo entendido, y existente en la misma naturaleza, porque en Dios entender y ser son lo mismo, como se demostró en cuestión 14 artículo 4. Por eso, la procesión de la palabra en las personas divinas se llama generación, y la misma palabra que procede es llamada hijo. Respuesta a las objeciones.
A la primera, hay que decir. Aquella objeción es válida si se toma la generación en su primer sentido, esto es, en cuanto paso de la potencia al acto. Pero esto no se da en las personas divinas, como se acaba de decir en la solución. A la segunda, hay que decir. En nosotros, el entender no es la misma sustancia del entendimiento, por eso la palabra que procede de nosotros como operación inteligible, no tiene la misma naturaleza que aquello de lo que procede. De ahí que no le corresponda, propia y completamente, la razón de generación. Pero el entender divino es la misma sustancia del que entiende, como ya se demostró. Por eso, la palabra que procede tiene la misma naturaleza que aquello de lo que procede. Por eso es llamada con propiedad engendrado y hijo. De ahí que la Escritura use los términos empleados en la generación de los vivientes para indicar la procesión de la sabiduría divina, esto es, concepción y parto, pues de la persona de la sabiduría divina se dice en Proverbios 8:24. No estaban los abismos, y yo ya había sido concebida, no estaban los collados y yo ya había sido parida. Pero para nuestro entendimiento utilizamos el término concepción en cuanto que en la palabra de nuestro entendimiento se encuentra la semejanza de lo entendido, aun cuando no se encuentra identidad natural. A la tercera, hay que decir. No todo lo que se toma es recibido en algún sujeto. En caso contrario, no podría decirse que toda la sustancia de lo creado haya sido tomada de Dios, pues no hay algún sujeto receptivo de toda la sustancia. Así pues, lo que es engendrado en las personas divinas, toma el ser del que engendra, no porque aquel ser sea recibido en alguna materia o sujeto, cosa que contradice la subsistencia del ser divino, sino que se dice que es tomado en cuanto que procede de otro el tener ser divino, no en cuanto que sea distinto del ser divino existente. Pues en la misma perfección del ser divino está contenida la palabra que procede intelectualmente, y el principio de la palabra, así como todo lo que le corresponde a su perfección, tal como ya se dijo en cuestión 4 artículo 2. Artículo 3. ¿Hay, o no hay en las procesiones divinas otra distinta de la generación de la palabra? Objeciones por las que parece que en las procesiones divinas no hay otra distinta de la generación de la palabra. 1. Por la misma razón habría una distinta de otra y otra distinta de aquella, y así indefinidamente, lo cual es incongruente. Así pues, hay que quedarse en la primera para que no haya más que una sola procesión en las personas divinas. 2. Más aún. En toda naturaleza se encuentra un solo modo de comunicación natural. Esto es así porque las operaciones se unifican o diversifican por los términos. Pero la procesión en las personas divinas no se da más que por la comunicación de la naturaleza divina. Así pues, como no hay más que una sola naturaleza divina, como se demostró en cuestión 11 artículo 3, se concluye que no hay más que una sola procesión en las personas divinas. 3. Todavía más. Si en las personas divinas hay una procesión distinta de la procesión intelectual de la palabra, no será sino una procesión de amor que se da por una operación de la voluntad. Pero tal procesión no puede ser distinta de la procesión inteligible del entendimiento, porque en Dios, como quedó demostrado en cuestión 19, la voluntad no es algo distinto del entendimiento. Luego, fuera de la procesión de la palabra, en Dios no hay otra procesión. En cambio está el hecho de que el Espíritu Santo procede del Padre, tal como se dice en Juan 15:26. Y es distinto al Hijo, según aquello de Juan 14:16. Rogaré al Padre y os dará otro valedor. Luego en las personas divinas hay otra procesión además de la de la palabra. Solución. Hay que decir. En las personas divinas hay dos procesiones, la de la palabra, y otra. Para demostrarlo, hay que tener presente que en las personas divinas no hay procesión más que en cuanto acción que no tiende hacia algo externo, sino que permanece en el mismo agente. Así, esta acción en la naturaleza intelectual es acción del entendimiento y acción de la voluntad. La procesión de la palabra responde a la acción intelectual. Por la operación de la voluntad en nosotros se encuentra otra procesión, la del amor, por la que el amado está en quien le ama, como por la concepción de la palabra lo dicho o entendido está en quien tiene entendimiento. Por eso, además de la procesión de la palabra hay otra procesión en las personas divinas, y es una procesión de amor. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir.
No hay por qué proceder indefinidamente en las procesiones divinas. Pues la procesión hacia el propio interior en la naturaleza intelectual acaba en la procesión de la voluntad. A la segunda hay que decir: lo que está en Dios es Dios, como se demostró anteriormente en cuestión 3, siendo esto algo que no sucede en las demás cosas. De este modo, por cualquier procesión que no sea hacia afuera, se comunica la naturaleza divina. No es así en las demás naturalezas. A la tercera hay que decir: aun cuando en Dios la voluntad no sea distinta al entendimiento, sin embargo, a la razón de la voluntad y del entendimiento pertenece el que las procesiones, según la acción de cada uno, se relacionen a un determinado orden. Pues la procesión de amor no se da sino en orden a la procesión de la palabra, ya que nada puede ser amado con la voluntad si no es concebido en el entendimiento. Así pues, en la medida en que hay un cierto orden entre la palabra y el principio del que procede, aun cuando en lo divino sea lo mismo la sustancia intelectual y la concepción del entendimiento. Así también, aun cuando en Dios sean lo mismo el entendimiento y la voluntad, sin embargo, porque a la razón de amor pertenece el que no proceda sino de la concepción del entendimiento, en las personas divinas la procesión de amor tiene distinción de orden con la procesión de la palabra. Artículo 4. En las personas divinas, la procesión de amor es, o no es generación. Objeciones por las que parece que en las personas divinas la procesión de amor es generación. 1. Entre los vivientes, lo que procede con semejanza natural se llama engendrado y nacido. Pero lo que en las personas divinas procede por amor, procede con semejanza natural, si no, sería extraño a la naturaleza divina, y habría una procesión hacia afuera. Luego lo que en las personas divinas procede por amor procede como engendrado y nacido. 2. Más aún. Como la semejanza pertenece a la razón de la palabra, también pertenece a la de amor. Por eso se dice en Eclesiástico 13:19. Todo animal ama a su semejante. Así pues, si a la razón de semejanza en la palabra le corresponde ser engendrado y nacer, parece que también a lo proveniente por amor le corresponde ser engendrado. 3. Todavía más. No está en el género lo que no está en alguna de su especie. Así pues, si en las personas divinas hay alguna procesión de amor, es necesario que, además de este nombre común, tenga algún nombre especial. Pero no se puede dar otro nombre más que el de generación. Luego parece que en las personas divinas la procesión de amor sea generación. En cambio, de ser así, se concluiría que el Espíritu Santo, que procede como amor, procedería como engendrado. Lo cual va contra aquello de Atanasio. El Espíritu Santo, no hecho ni creado ni engendrado, sino procedente del Padre y del Hijo. Solución. Hay que decir: en las personas divinas, la procesión de amor no debe ser llamada generación. Para demostrarlo, hay que tener presente que la diferencia entre entendimiento y voluntad está en que el entendimiento está en acto por el hecho de que lo entendido está en el entendimiento, según su semejanza. Por su parte, la voluntad está en acto no por el hecho de que haya en la voluntad alguna semejanza de lo querido, sino porque la voluntad tiene una cierta inclinación a lo querido. Así pues, la procesión que responde a la razón del entendimiento lo es por razón de semejanza, y en este sentido puede tener razón de generación, porque todo el que engendra algo semejante. Por su parte, la procesión que responde a la razón de voluntad no es considerada por la razón de semejanza, sino más bien por razón del que impulsa y mueve a algo. De este modo, lo que en las personas divinas procede por amor, no procede como engendrado o como hijo, sino más bien, procede como espíritu. Con este nombre se indica un determinado motor impulso vital, como se dice que por el amor alguien es movido o impulsado a hacer algo. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir: todo lo que hay en las personas divinas es uno con la naturaleza divina. De ahí que, por parte de dicha unidad, no puede encontrarse la razón propia de esta o aquella procesión, por lo que una se distinga de otra. Sino que es necesario que la razón propia de esta o aquella procesión se encuentre en la relación entre ambas procesiones. Un orden de este tipo responde a la razón de la voluntad y del entendimiento. Por eso, según su razón propia se da un nombre u otro a las distintas procesiones que se impone para significar la razón propia de cada una. Y por eso,
lo que procede por amor recibe la naturaleza divina, y sin embargo, no es llamado nacido. A la segunda hay que decir. Una es la semejanza que le corresponde a la palabra, y otra la que le corresponde al amor. Pues a la palabra le corresponde en cuanto ella misma es una cierta semejanza de lo entendido, como el engendrado es semejante al que lo engendra. Pero al amor le corresponde, no porque el mismo amor sea la semejanza, sino en cuanto la semejanza es principio para amar. De ahí no se concluye que el amor sea engendrado, sino que lo engendrado es principio de amor. A la tercera hay que decir. No podemos dar nombre a Dios más que partiendo de las criaturas, como ya se dijo anteriormente en cuestión 13 artículo 1. Y porque en las criaturas la comunicación de naturaleza no se da más que por generación, la procesión en las personas divinas no tiene más nombre propio y especial que el de generación. De ahí que la procesión que no es generación, quede sin un nombre concreto. Podría ser llamada expiración, porque es la procesión del espíritu. Artículo 5. ¿Hay, o no hay en las personas divinas más de dos procesiones? Objeciones por las que parece que en las personas divinas hay más de dos procesiones. 1. Así como a Dios se le atribuye la ciencia y la voluntad, también se le atribuye el poder. Así pues, si en cuanto al entendimiento y a la voluntad hay dos procesiones en Dios, en cuanto al poder habrá también una tercera. 2. Más aún. Parece que la bondad es el máximo principio de procesión, pues el bien, como se dice, tiende a difundirse. Así pues, por la bondad parece que tiene que haber alguna otra procesión en las personas divinas. 3. Todavía más. La capacidad de fecundar es mayor en Dios que en nosotros. Pero en nosotros no hay una sola procesión verbal, sino muchas, porque en nosotros tras una palabra sale otra, y de forma parecida, de un amor sale otro. Luego en Dios hay más de dos procesiones. En cambio, en Dios no hay más que dos que procedan. El Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, en Él solo hay dos procesiones. Solución. Hay que decir. En las personas divinas las procesiones no pueden ser vistas más que como acciones que permanecen en Él mismo. Y en la naturaleza intelectual divina no hay más que dos acciones. Entender y querer. Pues el sentir, que también parece ser una operación en quien siente, está fuera de la naturaleza intelectual y no es algo totalmente extraño al género de acciones que terminan fuera del sujeto, pues sentir acaba por la acción de lo sensible en el sentido. Así pues, hay que concluir que en Dios no puede haber otra procesión además de la palabra y del amor. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir. El poder es el principio para actuar en otro, por eso, según el poder hay acción hacia afuera. Así, por el atributo del poder no hay procesión de la persona divina, sino solo procesión de las criaturas. A la segunda hay que decir. Como dice Boecio en el libro de Hebdomadibus, el bien pertenece a la esencia y no a la operación, a no ser, quizás, como objeto de la voluntad. Por eso, como las procesiones divinas están vinculadas necesariamente a algunas operaciones, por la bondad y otros atributos parecidos no hay más procesiones que las de la palabra y del amor en cuanto que Dios entiende y ama su esencia, su verdad y su bondad. A la tercera hay que decir. Como hemos sostenido anteriormente en cuestión 14 y 19, Dios lo entiende todo en un solo acto, y del mismo modo todo lo quiere. Por eso, en Él no puede haber procesión de otra palabra de la palabra, ni de otro amor del amor, sino que en Él hay una sola palabra perfecta, un solo amor perfecto. Y en esto se manifiesta su perfecta fecundidad. Si te ha gustado, no olvides darle like, comentar, suscribirte, y compartir este podcast. Un fuerte abrazo y gracias por escuchar.